Buenos días a todos, bienvenidos a las reglas del juego empresarial 2025. El día de hoy en nuestro webinar vamos a tocar los siguientes temas: asambleas y cumplimiento legal, obligaciones tributarias y precios de transferencia, protección de datos y seguridad digital. Las recomendaciones para una mejor experiencia durante el evento: este seminario web está siendo grabado y será publicado en el canal de YouTube de Amezquita. La herramienta está configurada para que solo los moderadores tengan el micrófono abierto. Los asistentes pueden realizar preguntas a través del chat. Estas serán respondidas finalizada la sesión en un espacio designado para este espacio. Al finalizar el evento, les compartiremos un formulario de retroalimentación de nuestra sesión. El día de hoy nos acompañan, pues, mi nombre es Natalia Madero, que soy la gerente comercial de Amezquita, y nos acompaña William Oviedo, quien es el gerente tributario, Felipe Suárez, quien es nuestro gerente jurídico, Diego Vázquez, nuestro acting manager jurídico, Oscar Ramos, nuestro especialista de cumplimiento, Carolina Barrera, especialista jurídica, y Julián Montoya, especialista en precios de transferencia. Le doy el ingreso a Felipe Suárez, que es nuestro gerente jurídico, quien nos va a hablar de las obligaciones corporativas. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Amezquita que tenemos siempre para ustedes al inicio del año con información muy interesante en temas de cumplimiento, obligaciones pues corporativas que debemos cumplir todas las entidades a este comienzo del año y a lo largo del mismo. Le hacemos una cordial bienvenida a nuestros clientes y invitados especiales y también a nuestros colaboradores de Amezquita. Esperamos que sea de mucho interés de ustedes y más adelante podremos ir hablando sobre algunas preguntas. Entonces, sigue, por favor. Bueno, entonces, en esta primera diapositiva podremos encontrar de forma general las obligaciones societarias o corporativas que deben cumplir todas las compañías en este inicio del año. Como todos muy bien saben, pues tenemos la obligación de celebrar las asambleas ordinarias de accionistas o juntas ordinarias de socios, cuyo plazo máximo es el 31 de marzo de cada año. Posterior, obviamente, a las decisiones que se toman en esa asamblea ordinaria, tenemos la obligación de renovar las matrículas mercantiles de las sociedades o de las entidades obligadas a ello y de los establecimientos de comercio, cuyo plazo es igual al de las asambleas. Tenemos para quienes están inscritos en el Registro Único de Proponentes llevar a cabo su actualización o renovación con un plazo máximo hasta el quinto día hábil del mes de abril de cada año. Una vez, obviamente, las sociedades que tienen, digamos, algún grado de inspección, vigilancia o control, incluso pues las sociedades que están requeridas de llevar a cabo la radicación de estados financieros individuales consolidados o combinados ante la Superintendencia de Sociedades, especialmente hablando aquí de las sociedades que hacen parte del sector real. El depósito de estados financieros, cuyo plazo pues no puede pasar de los 30 días siguientes o al mes de haberse aprobado los estados financieros por asamblea y no más allá del 30 de abril de cada año. Las sociedades que tienen los beneficios BIC deben hacer unos reportes que ya se los vamos a explicar, con un informe también que se debe radicar. Y muy importante, aquellas sociedades que tienen algún tipo de control o que forman parte de un grupo empresarial, si no lo tienen configurado, pues obviamente la regla general para llevar a cabo esa inscripción ante la Cámara de Comercio son los 30 días hábiles siguientes a que se presente ese control. Y las sociedades que a corte del año inmediatamente anterior presenten una situación de vigilancia frente a la Superintendencia de Sociedades, tiene el representante legal un plazo máximo de 15 días hábiles siguientes a la aprobación de esos estados financieros en asamblea para comunicar la situación de vigilancia a la superintendencia. Bueno, entonces, como regla general, sabemos que las asambleas ordinarias tienen que partir de una convocatoria. Esa convocatoria la pueden hacer los administradores, los revisores fiscales e incluso la superintendencia de sociedades, hablando en este caso de las empresas del sector real.
El medio para convocar es el que esté previsto en los estatutos y como sabemos, pues en las sociedades reguladas en el Código de Comercio, su término mínimo o máximo para llevar a cabo esa convocatoria es de 15 días antes de la reunión de asamblea, en donde los asociados o los accionistas pueden ejercer el derecho de inspección, y en las sociedades por acciones simplificada es de 5 días, 5 días hábiles mínimos antes también de llevar a cabo la asamblea. En las reuniones, obviamente, mixtas, es importante, mixtas o tecnológicas, es importante definir cuál va a ser el medio tecnológico por el cual los accionistas van a tener acceso a la reunión con el fin de que puedan tomar decisiones y se les respete, digamos, ese derecho a ejercer su voto. Y obviamente es muy importante que se especifique en esa convocatoria cómo estamos convocando a la asamblea. Todavía, digamos que fruto de la pandemia, tenemos la posibilidad de realizar las asambleas en 3 modalidades, y esas 3 modalidades es presencial, no presencial o mixta, lo que ya les decía. El hecho de no hacerla presencial, pues nos garantiza que las personas que vayan a participar de la reunión tengan acceso a ese medio tecnológico y la administración garantice todos los, digamos, las protecciones informáticas para la protección de la información y para garantizar el conteo de los votantes dentro de la asamblea. Y la mixta, pues vamos a tener personas conectadas por el medio tecnológico y presencialmente donde se determine que se va a llevar a cabo la reunión ordinaria. Tenemos también, obviamente, las reuniones por derecho propio, que son aquellas que no se pueden realizar dentro de los 3 meses iniciales del año, como está previsto por la norma societaria. Y esas reuniones por derecho propio se deben llevar el primer día hábil del mes de abril en las oficinas de la administración, y ahí sesionarán con el quórum que esté presente ese día. Y las reuniones de segunda convocatoria son aquellas reuniones que en las de primera convocatoria que no se pudieron celebrar por algún inconveniente de no reunirse la totalidad de las personas que integran el quórum deliberatorio y que pues es el que permite tomar decisiones, se fija una fecha en esa convocatoria donde se podrá reunir la asamblea también con un quórum válido con las personas que se presenten. Y las reuniones universales son aquellas que generalmente tenemos en sociedades en donde hay un número reducido de accionistas y que se pueden reunir de forma inmediata sin tener una convocatoria, pero pues obviamente siguiendo todas las reglas del orden del día de las asambleas ordinarias. Ustedes conocen, pero pues vale la pena volver a recordar y hacer énfasis en el temario del orden del día que debemos llevar a cabo en estas sesiones. Obviamente, lo primero es verificar el quórum, tener prevista la elección del presidente y secretario de la Asamblea o la Junta. Si lo creen necesario, en muchas sociedades se designa una comisión aprobatoria del acta, hacemos lectura y aprobación del orden del día y viene un tema muy importante que es el informe de gestión que tiene que presentar la administración. Pongo informe de gestión y otros informes porque con las distintas obligaciones de cumplimiento que vamos a ver con nuestros compañeros de este webinar más adelante, hay otros informes que acompañan al informe de gestión que son muy importantes. Dentro de eso es el reporte BIC, que ya lo vamos a revisar. Y, por ejemplo, las sociedades que están obligadas a cumplir con SAGRILAFT o programas de transparencia y ética, esos informes de la gestión del año anterior deben presentarse de forma anexa al informe de gestión de la administración para ser aprobados por la asamblea. Debe presentarse el dictamen del revisor fiscal si la sociedad cuenta con esta auditoría. Se estudian y aprueban los estados financieros con corte a 31 de diciembre. La administración debe presentar un proyecto de distribución de utilidades y si no lo presenta debe manifestarlo que no se presenta. Si la sociedad está obligada o tiene junta directiva, debe pues ratificarse o elegirse los nuevos miembros de junta, fijándoles sus honorarios para el año en que inicia el nuevo periodo. Se elige o ratifican los representantes legales y se les fija su remuneración, al igual que se designa al revisor fiscal y se fijan sus honorarios para el año. Y en proposiciones y varios, pues los temas que
considere la asamblea se deban tratar adicionalmente. Entonces, como les venía diciendo, la renovación de la matrícula mercantil aplica para todas las sociedades y para todos los establecimientos de comercio y entidades, además que tengan que tener esa obligación de renovar. De su plazo máximo, como ya se los mencioné, hasta 31 de marzo. Y es muy importante cumplir con esa obligación porque la Superintendencia de Sociedades puede imponer multas de hasta 17 salarios mínimos a las entidades que no cumplan con esta obligación. Y hay dos consecuencias muy importantes. Una, y es que si dejamos de renovar la matrícula mercantil por más de 3 años, esa matrícula quedará automáticamente inactiva y en dado caso de que transcurran más de 5 años sin renovar la matrícula mercantil, de forma automática la sociedad o la entidad entraría en causal de disolución e inactivación de la matrícula. Para el tema de la renovación del RUP, pues aquellas entidades que estén registradas en el Registro Único de Proponentes deben hacer esa renovación de su registro antes o a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año. Y pues si no lo hacen, cesarán todos los efectos de la inscripción que tienen registrada en el RUP. Y lo más importante es que aquí habrá una inhabilitación para participar en ofertas públicas con entidades del Estado. En el tema de radicación de estados financieros individuales, esta diapositiva queremos mostrarles las reglas para las sociedades que se encuentran, digamos, requeridas o inspeccionadas, vigiladas o controladas por la Superintendencia de Sociedades. Y lo más importante es que todos estos informes pues, deben diligenciarse a través del aplicativo XBRL Express, que se envía a través de la página de la Superintendencia de Sociedades, y deben acompañarse con los siguientes documentos: las certificaciones de estados financieros, el informe de gestión, el dictamen, las notas a los estados financieros y el extracto del acta de la Asamblea Ordinaria donde se aprobaron los estados. De no hacerse, la superintendencia podría iniciar investigaciones y sancionar a las entidades con multas de hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Acá simplemente a modo de presentación queremos darles a conocer cuáles son los diferentes plazos con los cuales las entidades deben presentar esta información ante la Superintendencia de Sociedades, que se deben tener en cuenta los dos últimos dígitos del NIT sin el dígito de verificación. Entonces, para las sociedades que inician esta obligación son los números terminados en 01 al 05 y ese inicio de radicación de estados financieros empezará a partir del 8 de abril. Sí. Para la radicación de estados financieros consolidados o combinados, en donde obviamente acá los presentan las sociedades que tienen algún control o son casa matriz o controlantes de subsidiarias o filiales, tienen un plazo a más tardar el 31 de mayo de cada año y igualmente como se los explicaba con el tema de los estados financieros individuales, de no hacerlo podrían tener o verse inmersos en multas de hasta 200 salarios mínimos. En el tema de estados, del depósito de estados financieros, es una obligación que deben hacer las entidades inspeccionadas, pero que no estén requeridas por la Superintendencia de Sociedades, y debe hacerse ante las cámaras de comercio del domicilio social de cada una de estas entidades y como plazo máximo para realizarlo es al mes siguiente de haberse aprobado los estados financieros por asamblea y a más tardar el 30 de abril del respectivo año. Y también en caso dado de no cumplir con esta obligación, podrían verse sancionadas con 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahora, en el tema del reporte BIC y del informe 67, que vemos que muchas sociedades han implementado estos beneficios, en donde se adoptan todas las actividades de beneficio e interés colectivo por las sociedades que cuentan en su razón social terminada con BIC. Entonces, deben presentar un reporte de gestión ante la Asamblea de Accionistas, en donde en términos cuantitativos y cualitativos
se verifique el impacto de las actividades de beneficio e interés colectivo que se adelantan durante cada uno de los ejercicios, es decir, durante cada corte de año, por las empresas. Lo debe aprobar el máximo órgano social y, como ya les mencioné, hace parte del informe de gestión. Y el plazo para radicar, digamos, ese reporte con el informe 67 para el caso es el 30 de abril. Ante la superintendencia tenemos también la posibilidad que la superintendencia de sociedades imponga multas de 200 salarios y o pueda que declare la pérdida de la condición BIC de las sociedades que incumplan este reporte. Y con el informe 67 es, digamos, el informe que se debe presentar y diligenciar ante la superintendencia con todo lo que se incluyó en el reporte BIC. Este informe se debe presentar a través del aplicativo Storm de la Superintendencia de Sociedades antes del 31 de mayo de cada año. Y además de contar con el reporte de gestión que fue aprobado por la Asamblea, se debe presentar el extracto del acta donde se presentó y aprobó el reporte y obviamente pues, el soporte de presentación del informe a través del aplicativo. Si no se hace, también podrían ser sancionadas las empresas con multas de 200 salarios y o la pérdida de la condición BIC. En el tema de la situación de control y grupo empresarial, pues simplemente es para mencionarles que las sociedades que cumplan con alguna de las causales de control o de grupo empresarial deben formalizarlo a través de documento privado que se radica ante la Cámara de Comercio del domicilio social. Debe hacerse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la configuración de esa situación de control. Si no se hace, la superintendencia también puede sancionar a las empresas y debería, digamos, como una información adicional en las sociedades que ya se encuentran bajo situación de control o grupo empresarial, debe presentarse un informe especial dentro del informe de gestión sobre las relaciones económicas que realizan las vinculadas, es decir, controlante, filiales o subsidiarias durante el año transcurrido. Por la situación de vigilancia, para este año a 31 de diciembre, las sociedades que se encuentran en causal de vigilancia serán aquellas que superen los 789.390 VTs a corte del último ejercicio y obviamente la formalidad notificarlo a la Superintendencia de Sociedades por parte del representante legal dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación de los estados financieros por la Asamblea de Accionistas y ese periodo de vigilancia empezará a correr a partir del primer día hábil del mes de abril siguiente al cual corresponda pues el respectivo cierre contable. Además de eso, las sociedades tienen una tasa de contribución con la Superintendencia de Sociedades que está fijada en un valor mínimo, pero es de el que pueden ver aquí, como de 0.010 pesos por cada 1.000 pesos de activos totales. Muchas gracias y seguimos con los sistemas de cumplimiento con Oscar y Carolina. Buenos días, gracias Felipe por la información brindada. Igual, así como nos da apertura Felipe, vamos a hablar sobre los sistemas de cumplimiento. Mi nombre es Carolina Barrera, soy especialista jurídico en temas de cumplimiento dentro de la firma y vamos a tratar todo lo que habla de Sagrilab, IPTE, Superintendencia de Sociedades, toda la regulación expedida por Superintendencia de Sociedades hasta la fecha, es decir, capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica y capítulo 13 de la misma norma. Bueno, hablaremos de sujetos obligados. En principio vamos a hablar de sector real, lo que conocemos hasta el momento, la regulación que venimos desde 2020 y 2021. Tenemos entonces la circular externa, la 100.0016 del 24 de diciembre de 2020, donde nos establece cuáles son esas entidades del sector real que serán que tendrán la obligación de implementar un SAGRILAF de manera completa y de manera integral. Entonces serán esas sociedades vigiladas o controladas por la Superintendencia de Sociedades que tengan ingresos o activos totales iguales a superiores a 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estamos más o menos hablando de 56.940 millones de pesos
en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estos salarios mínimos vamos a tenerlos en cuenta 2025, que es el vigente en la actualidad, pero estos valores serán a 31 de diciembre de 2024 si estamos haciendo el análisis para 2025. Entonces la norma nos dice del año inmediatamente anterior. Es decir, si vamos a calcular la situación o vamos a determinar nuestra situación de vigilancia o control, lo vamos a hacer con los ingresos o los activos de 2024, pero con el salario mínimo mensual legal vigente 2025. Entonces, este sería el primer nivel, que serían las vigiladas o las controladas. Después tenemos unos sectores importantes o los cuales deben cumplir unos topes como tal y todos los requisitos que están dentro de ese nivel, como son los agentes inmobiliarios, la comercialización de metales y piedras preciosas, servicios jurídicos, servicios contables, servicios de construcción de obra, ingeniería civil, y ellos deben obtener ingresos totales o iguales superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Tenemos las empresas de activos virtuales y algunos sectores de supervisión especial que también deberán implementar un SAGRI-LAF. Dentro de estos sectores de supervisión especial o regímenes especiales encontramos las SATs, que son las sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial, los operadores de libranza, únicamente los que estén vigilados por la Superintendencia de Sociedades. Encontramos también las sociedades que se dedican al mercado en multinivel, los fondos ganaderos y las sociedades que se dedican a actividades de factory también y únicamente vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Entonces, digamos que tenemos estos sectores especiales que también deberán implementar un SAGRI-LAF de manera completa. Y finalmente, las empresas que reciben aportes en activos virtuales o negocian en activos virtuales. Importante que los que reciben aportes en activos virtuales superen esos 100 salarios mínimos para entrar en un régimen de sistema de cumplimiento de LAF completo. Entonces, es decir, un SAGRI-LAF. Frente a PT, vamos a hacer comparativo de las dos normas o de los dos sistemas. Entonces, en frente a PT, en sector real igualmente, tenemos la circular externa 100-0011 del 9 de agosto de 2021. Y aquí también estamos hablando sociedades vigiladas que hayan realizado transacciones internacionales iguales o superiores a los 100 salarios mínimos y que hayan tenido ingresos o activos totales iguales o superiores a los 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Importante tener la condición de que cumple la una, pero no la otra. Entonces, en este sentido, la norma nos dice y, es decir, que tenemos que estar en los dos estadios para tener la implementación completa de PT. Tenemos otro nivel de vigilancia, otro nivel de implementación, que serían las empresas que hayan celebrado contratos con entidades estatales y que estos contratos en cualquier modalidad de contratación, unión temporal, consorcios, otro tipo de contratación con el Estado, nos sumen 500 salarios mínimos mensuales vigentes y que sus ingresos o activos totales superen los 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, las dos condiciones para entrar a implementar nuestro programa de transparencia y ética empresarial. Y finalmente, las empresas que hayan también celebrado negocios con el Estado en cualquier modalidad de contratación con la misma cuantía, es decir, 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, igual o superior, pero que pertenezcan a algunos de los sectores determinados dentro de la norma y que adicional cumplen los criterios de la norma, es decir, cumplir todos los criterios del sector y adicional la celebración de los contratos por 500 salarios mínimos, salarios vigentes con entidades estatales. Dentro de estos sectores encontramos los sectores farmacéuticos, el de infraestructura y construcción, el de tecnologías de la información, comercio de vehículos y actividades auxiliares a servicios financieros. Entonces, acá tenemos clarísimo lo que es SAGRI-LAF PT sector real. Dentro de la última regulación, y es una modificación que tuvo esa circular y tuvo pues obviamente el impacto en la modificación a los capítulos 10 y 13 de la circular básica jurídica, tenemos todo lo que tiene que ver con cámaras de comercio y las ESAL extranjeras con negocios permanentes en Colombia. En esta oportunidad o sobre este slide vamos a hablar de las cámaras de comercio. Entonces tenemos la modificación que entró a la circular, fue la 100.300.000 del 6 de diciembre de 2024. Entonces acá nos hablan de las cámaras de comercio y nos dicen cuyos ingresos totales a fin de ejercicio, es decir, si estamos haciendo el cálculo para este 2025 sería con los cálculos de 2024,
y que sean iguales o superiores a los 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, con salario 2025, pero con los límites o con las cuantías de 2024. Entonces ahí vamos a implementar un SAGRILAF de manera completa, lo tendrán que hacer esas cámaras de comercio. Si a fin de ejercicio las cámaras de comercio presentan ingresos inferiores a los 9.000, pero inferiores a los 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, vamos a implementar un régimen de medidas mínimas. Entonces, antes la regulación nos decía todas las cámaras de comercio sin excepción. Con la nueva modificación, actualmente entonces tenemos estos límites por salarios mínimos mensuales legales vigentes que serán entonces, 40.000 completos y entre 9.000 y 40.000 régimen de medidas mínimas. Los que estén por debajo de los 9.000 salarios mínimos mensuales vigentes, de ingresos iguales o superiores a este por debajo de los 9.000, no estarán obligados a implementar un SAGRILEF, es decir, están exceptuados de implementar un sistema de lavado de activos de manera completa o un régimen de medidas mínimas. Para el caso del programa de transparencia y ética empresarial para cámaras de comercio, es la misma regulación y nos dan, los mismos topes en el primer nivel en el primer nivel de implementación. Entonces, las cámaras de comercio cuyos ingresos totales a fin de ejercicio 2024, para el ejemplo, con que tengan ingresos iguales o superiores a los 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes para este 2025, tendrán que implementar un PTE de manera completa. Las cámaras de comercio cuyos ingresos totales a fin de ejercicio del año inmediatamente anterior sean inferiores a los 40.000, pero superiores a los 9.000, tendrán que implementar únicamente un sistema de mapeo de los riesgos de corrupción. Es decir, no voy a tener que implementar políticas como tal de donaciones, políticas de entrega de regalos, política de gastos o viáticos, sino únicamente voy a dar cumplimiento a todo el sistema de gestión de riesgos, es decir, que puedo implementar cualquier sistema que me permita a mí mapear esos riesgos de corrupción, es decir, que tampoco va a mapear riesgos de soborno transnacional. Podría hacer una matriz de riesgos, podría hacer un juicio de expertos, una puntuación numérica de riesgos o una priorización numérica de riesgos. Cualquiera de estos sistemas podríamos tenerlos para mapear solamente los riesgos de corrupción. Y finalmente, las cámaras de comercio con ingresos inferiores a los 9.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes quedarían excluidas de implementar el PT. Entonces, aquí ya tenemos clarísimos, digamos, frente a cámaras de comercio. En el siguiente slide vamos a ver todo lo que tiene que ver con las entidades sin ánimo de lucro extranjeras con negocios permanentes en Colombia. Entonces, la misma regulación y es la última, digamos que la última modificación que tuvo la circular. Entonces, ¿qué pasa con estas ESAL extranjeras con negocios permanentes en Colombia? Únicamente vamos a hablar aquí de régimen de medidas mínimas con algunas especificaciones. Entonces, para SAGRILAF no tendrán la necesidad de implementar un SAGRILAF, no hablamos de un SAGRILAF completo para las entidades sin ánimo de lucro sobre esta CESAL, sino únicamente régimen de medidas mínimas. ¿Cómo funciona? Tenemos los mismos topes, entonces estarán obligadas a dar cumplimiento a este régimen aquellas CESALs que tengan ingresos totales o iguales o superiores a 9.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Implementarán un régimen de medidas mínimas con algunas condiciones particulares. Es decir, en el tema de capacitación, solamente tendrán que dar capacitación anual si cuentan con empleados o asociados en su organización. De resto, no tendrían la obligación de dar como este tipo de capacitación a lo que obliga ese tema de régimen de medidas mínimas. Las relaciones comerciales, entonces también es una condición especial que tienen estas entidades, estas ESAL, de entender y obtener información sobre el propósito de la relación comercial. Entonces están excluidas de interpretar o de entender como tal esa relación comercial. ¿Por qué? Porque muchas veces no se hacen los negocios acá si no se hacen afuera de la matriz. Entonces, en este momento no tendrían negocios comerciales dentro de Colombia. Y digamos que está muy limitado este tema de relación comercial. Sí o sí estarían obligadas a examinar transacciones llevadas a cabo dentro de las relaciones contractuales, es decir, con sus terceros, no al interior de la sociedad.
¿Y cuál es la exclusión acá importante en temas de debida diligencia? En temas de debida diligencia no tendrán que llegar a la estructura de propiedad, no tendrán que llegar a beneficiarios finales y no tendrán que hacer verificación de identidad de la relación comercial que iniciaron. ¿Por qué? Pues porque digamos que la norma dice, solamente quiero que tenga un sistema para verificar si esos externos a la sociedad extranjera tienen algún tema de lavado o no. Entonces, digamos que esa connotación especial viene para las entidades sin ánimo de lucro en temas de SAGRILAF. Solamente hablamos de régimen de medidas mínimas. Y programa de transparencia y ética empresarial únicamente será un tema de mapeo de riesgos de corrupción para aquellas de SAL que cumplan con ingresos totales o iguales superiores a los 9.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y es lo mismo, tener todo un sistema de gestión de riesgo donde identifiquemos, midamos, controlemos y monitoreemos riesgos de corrupción. Es decir, que no vamos a monitorear soborno transnacional. Estas, digamos que sea, grosso modo, las entidades que entran a ser obligadas a implementar estos sistemas de cumplimiento al interior de las sociedades, cámaras de comercio o entidades sin ánimo de lucro. Importante que queremos que tengan en cuenta ustedes dentro dentro de este conversatorio son algunas obligaciones de este año 2025 para dar cumplimiento con estos temas de SAGRILAF y PTE, pues implementación, todos quedaron estandarizados, es decir, si yo cumplo los requisitos como entidad obligada o cumplo esos parámetros, a 31 de mayo del año siguiente tendré que hacer la implementación y empezar con ejecución. Es decir, que si yo para 2024 ya era vigilada, cumplí los topes de salario mínimo mensual legal vigente, para 31 de mayo de 2025 tendría que tener la implementación. Entonces tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo para hacer la implementación y entrar en ejecución. Si por el contrario tengo los parámetros, pero no estoy siendo vigilada todavía y la calidad de entidad vigilada la adquirí solamente en 2025, recordemos, como decía Felipe, esa calidad se hace efectiva el 1 de abril de 2025. Es decir, que solamente hasta ese abril de 2025 yo cumplí con todos los requisitos. Entonces debo esperar hasta el siguiente año, si con los parámetros cumplo, para hacer efectivo la implementación de mi PTE o mis SAGRILAF. Es decir, que tendré hasta el 31 de mayo de 2026 para implementarlo porque solo hasta este año me catalogué como entidad obligada. ¿Listo? Los reportes de operación sospechosa y los reportes de ausencia de operación sospechosa. Importantes estos reportes porque son únicamente para el tema SAGRILAF, régimen de medidas mínimas, y son reportes que se hacen a la UIAF. Entonces, los reportes de operación sospechosa se hacen de manera inmediata en SAGRILAF por medio del oficial de cumplimiento registrado en el CIRE y por régimen de medidas mínimas por medio del representante legal que también debe tener su usuario en el CIRE. Y los reportes de ausencia de operación sospechosas se realizan cuando dentro de esos primeros trimestres, es decir, enero, febrero, marzo, no tengo un ROS, entonces debo reportar dentro de los 10 días calendario del mes de abril, en nuestro ejemplo, un reporte de operación sospechosa. Entonces será una ausencia. Ahí reportaremos la ausencia. Igual se hace para el segundo trimestre, para el tercer trimestre y el cuarto trimestre que nos pega para el año 2025 dentro de los 10 primeros días del mes de enero. Tenemos también otras obligaciones con estos sistemas y son los informes que ya presentamos a la Superintendencia de Sociedades como ente de vigilancia y control. Y tenemos el informe de oficiales de cumplimiento que es el 58 y sí, solo sí lo vamos a presentar cuando removemos nuestro oficial de cumplimiento, cuando lo cambiamos, cuando hacemos una modificación de este usuario o de esta persona al interior del sistema de cumplimiento. Recordemos que tenemos 15 días hábiles siguientes a su nombramiento para hacer el reporte dentro del STORM. Importante que tengamos en cuenta acá cuál es la fecha de corte de ese reporte, es la fecha del acta de nombramiento, ya sea por la junta directiva o por la asamblea general de accionistas, cualquiera que sea el órgano al interior que tenga esta decisión de nombramiento. Los documentos adicionales que se deben allegar con este informe se pueden allegar dentro de los 2 días siguientes, igual por medio de la plataforma STORM.
y pues tendrá, digamos que esa posibilidad de agregarse 2 días después de haber hecho el reporte. Ya después se entenderá que la información ha sido extemporánea o incompleta por no llegar los documentos adicionales al informe. Hablamos del informe 75, que como novedad, pues desde el año pasado tenemos ya listas las fechas para presentación de este informe. Recordemos que este informe reemplaza lo que antes era el informe 50 y 52, que era por un lado Sagrilaf y el PTE. Hoy día tenemos el informe completico, PTE y Sagrilaf, de acuerdo con la circular externa 100.003 del 11 de septiembre de 2023, manejamos los mismos plazos para presentación del informe. Entonces tenemos en cuenta el mes de julio y de acuerdo con los 2 últimos dígitos del NID de la sociedad, sin tener en cuenta el dígito de verificación, vamos a presentar el informe. Tenemos máximo ese día. Si lo podemos hacer antes, perfecto. Entonces llamamos a la superintendencia, solicitamos el permiso o la autorización para transmitirlo y lo podemos presentar antes si bien lo tenemos completo. Entonces, digamos que a modo de ilustración, dentro de la imagen encuentran los plazos por dígito del informe que deben presentar y las fechas que tienen como límite para presentar. Damos paso aquí a Oscar para que nos hable de un tema súper importante en temas de sanciones. Super, Carolina, muchas gracias por lo que nos hablaste de los sujetos obligados y los diferentes informes obligatorios que se deben remitir a la Superintendencia de Sociedades. Bueno, ya hablando de este último, estoy seguro de que la mayoría de nosotros escuchamos hace unas semanas sobre unas sanciones que interpuso la Superintendencia a una empresa del sector real, lo cual nos alertó y nos llevó a revisar y hacer un análisis de lo que tenemos implementado en nuestras empresas relacionados con el Sagrilaft y el PTE. Creo que todo lo que debemos tener en cuenta es, como oficiales de cumplimiento, nuestra principal labor es hacer cumplir todo lo que se encuentra estipulado en esos programas de prevención de riesgos, bien sea SAGLAF y PTE, siguiendo los lineamientos que nos brinda la superintendencia en las circulares que ya nos mencionó Carolina. También debemos tener a total disposición los anexos a la documentación clave de nuestros programas, los papeles de gestión, el desarrollo de las políticas y procedimientos. Ya hablando un poco más sobre las sanciones, la superintendencia identificó falencias en 3 temas importantes: la matriz de riesgos, la debida diligencia y la capacitación. Y pues vamos a verla una por una. Entonces tenemos que sobre la matriz de riesgos, esa no se encontraba disponible al momento de que la superintendencia la solicitó. Y adicionalmente se mencionaban unos riesgos muy generales que no iban alineados con el objeto social de la empresa. Seguramente existen riesgos en nuestras matrices que dicen algo, por ejemplo, vincular con contrapartes con antecedentes LAFT, FPADM, lo cual es un riesgo importante, claro, pero la superintendencia y bueno, con lo que mencionan en las circulares, busca que vayamos más a la profundidad y no quedarnos en los riesgos generales, ir más a fondo. Por ejemplo, un riesgo que se podría contemplar en una empresa del sector agrícola que vende fertilizantes y está relacionado con la financiación del terrorismo es que los fertilizantes, al tener nitrato de amonio y al ser mezclados con gasolina, pueden producir ya un explosivo, ¿vale? Lo cual deriva en un riesgo de financiación de terrorismo. O, por ejemplo, también una empresa del sector farmacéutico, y pues dado que muchos medicamentos están compuestos por precursores químicos para la producción de drogas ilegales como la efedrina, para la producción de metanfetaminas o ácido acético para la producción de heroína, y todo esto pues está ligado con el narcotráfico, que es un delito fuente de lavado de activos. Entonces, por eso, pues la invitación es a que revisemos nuestras matrices de riesgos y con el conocimiento de nuestras empresas realmente identifiquemos los riesgos inherentes a los que se puede encontrar inmersa cada una de nuestras empresas. En cuanto a la debida diligencia, la superintendencia ha mencionado muchas veces que esta no se puede quedar solamente en el diligenciamiento de un formulario de conocimiento, un formato de conocimiento y la revisión en listas vinculantes o restrictivas de nuestras contrapartes y ya está, sino que se debe hacer un análisis y un seguimiento de la información contable, financiera y legal de nuestras contrapartes para pues, tener información verídica, contar con el conocimiento de las personas con las que tenemos relaciones contractuales e identificar el riesgo que representa cada contraparte para nuestra empresa.
Y para terminar, el tercer punto, sobre la capacitación, la superintendencia identificó que esta tenía muchas falencias y su evaluación no se puede derivar solamente de un cuestionario de 3 preguntas, un poco más, un poco menos, sino que debe estar enfocada en el SAGRILAF y el PT de cada empresa, sus procedimientos propios y sus controles ya establecidos, que los empleados que estén más expuestos a más riesgos y estén a cargo de más controles, pues tengan prioridad en las capacitaciones y estén más al tanto de lo que se implementó. Nuestra recomendación para este punto de la capacitación es que las hagamos focalizadas, realicemos capacitaciones dinámicas y apliquemos canales de comunicación directos para que cualquier contraparte, empleado, cliente o proveedor se pueda comunicar con nosotros como oficiales de cumplimiento y estemos al tanto de posibles señales de alerta que se pueden presentar. Entonces, la invitación en general es a que revisemos constantemente nuestras empresas, lo que tenemos implementado, los riesgos a los que nos encontramos expuestos, nuestras contrapartes, para así estar mejor protegidos frente a los riesgos y proteger nuestra empresa. Aquí en la Mezquita, pues estamos listos para cualquier duda o asesoría que requieran frente a sus obligaciones del SAGRILAF y el PTE. ¿Vale? Muchas gracias. Ahora los invitamos, si deseamos una asesoría sobre alguno de estos temas, contactándonos con este código QR para solicitar una asesoría sobre los temas anteriormente hablados en nuestro webinar. Ahora le damos paso a Julián Montoya, nuestro especialista en precios de transferencia, quien nos va a tocar sobre los siguientes temas. Julián, sigue. Gracias, buenos días para todos, espero que estén bien. Bueno, el objetivo es poder tocar un poco todo este tema de precios de transferencia. Digamos, precios de transferencia, a pesar de que tiene un cumplimiento en el mes de septiembre, hay 3 puntos o tres fechas que son importantes para todo este tema de precios de transferencia. Uno, que es previo a la presentación de la declaración de renta. Dos, que es todo el tema del cumplimiento. Y tres, antes del cierre del ejercicio fiscal. Hoy nos vamos a centrar antes de la presentación de la declaración de renta. Sé que la Administración Tributaria ha enviado muchos correos masivos invitándolos a los contribuyentes que ya son, digamos, sujetos pasivos de proceso de transferencia a que revisen si sus obligaciones se encuentran o cumplen con el principio de plena competencia antes de la presentación de la declaración de renta. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a revisar cuáles van a ser, digamos, los criterios que debo tener en cuenta para lograr un objetivo, o para lograr un cumplimiento óptimo en torno a, de cara a precios de transferencia antes de la presentación de la declaración de renta. Si quieres, podemos seguir, porfa. Entonces, para iniciar, pues primero debemos determinar quiénes son los sujetos obligados a cumplir con el régimen de precios de transferencia. ¿Y quiénes van a estar sujetos a cumplir con precios de transferencia? Nosotros planteamos 3 escenarios en los cuales un contribuyente puede estar sujeto a cumplir. Entonces, el primer escenario es que el contribuyente esté domiciliado en el territorio aduanero nacional, en el TAN, y realice operaciones con un vinculado domiciliado en zona franca. En este escenario, el contribuyente que va a tener que presentar las obligaciones de precios de transferencia va a ser el contribuyente ubicado en el territorio aduanero nacional. ¿Sí? El segundo escenario es que nosotros estemos ubicados en zona franca y realice operaciones con un vinculado que esté domiciliado en el exterior o con un tercero domiciliado en una jurisdicción no cooperante de bajo o nula imposición que antes eran conocidas como paraísos fiscales. ¿Sí? Aquí hay que tener en cuenta que cuando se realizan operaciones con paraísos fiscales, no se debe cumplir con un criterio de vinculación, que digamos es lo que difiere cuando se realizan operaciones con zona franca o con vinculados económicos del exterior. Con paraísos fiscales, el hecho de que sea un tercero independiente nos hace sujetos a cumplir con las obligaciones de precios de transferencia. Y el tercer escenario es que yo sea un contribuyente ubicado en el territorio aduanero nacional y realice operaciones ya sea con un vinculado económico en el exterior o con un tercero ubicado en un paraíso fiscal. Aquí hay un punto importante y es que hubo una actualización el año pasado, hacia finales del año pasado,
salió un decreto o la Administración Tributaria dictaminó un decreto donde se actualiza el listado de jurisdicciones no cooperantes de baja y nula imposición, en donde se excluyen a 12 jurisdicciones, siendo, digamos, las más relevantes por temas de transacciones que se realizaban con paraísos fiscales. Se excluye a Hong Kong, a Granada y a Islas Cook de paraísos fiscales. Este decreto inicia su aplicación a partir del 1 de enero de 2025. Entonces, para año graduable de 2024 todavía eran considerados paraísos fiscales y van a tener que ser reportadas en las obligaciones de precios de transferencia. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta quiénes, digamos, son los sujetos obligados a cumplir con todo este régimen de precios de transferencia, vamos a mirar cuáles son las obligaciones que deben estar sujetas a cumplir. Bajo precios de transferencia existen 5 obligaciones que deben cumplir los contribuyentes dependiendo del tope de operaciones que tengan o si superan los umbrales. Entonces, digamos, la primera obligación que tenemos es la notificación país por país. Esta notificación termina siendo, digamos, la más sencilla de todas y solamente la deben presentar todos los contribuyentes que pertenezcan a un grupo multinacional y que no superen los topes de ingreso o patrimonio bruto para presentar la declaración informativa. Aquí hay que hacer un paréntesis y es que esta notificación país por país, siento yo que es una de las obligaciones que más los contribuyentes omiten, teniendo en cuenta que es una obligación nueva y que en realidad, digamos, no es necesario realizar el cargue directamente a la DIAN, sino que todo, digamos, todo el proceso de presentación se realiza a través de un correo electrónico. Entonces, a pesar de que es una obligación nueva, de que es muy sencilla de cumplir, porque básicamente lo que solicita esta notificación país por país es información acerca de si como grupo estamos obligados o casa matriz o la casa matriz del grupo está obligada a cumplir con el informe país por país e incluir el domicilio y la compañía del grupo que está obligada a presentar este informe. Entonces, es una obligación que siento que se omite mucho, pero que debemos prestar importancia porque igualmente conlleva sanciones su omisión. La otra obligación que tenemos es la declaración informativa. Esta declaración informativa la deben presentar todos los contribuyentes que hayan tenido ingresos brutos superiores a 2.870 millones o que hayan tenido un patrimonio bruto superior a 4.706 millones, ¿sí? Si yo cumplo cualquiera de esos dos requisitos, que haya tenido para año graduable de 2024 ingresos brutos superiores a 2.870 millones o un patrimonio bruto superior a 4.700 millones, voy a estar obligado a presentar la declaración informativa. Eso cuando se trata de operaciones con vinculados económicos. También puedo presentar la declaración informativa independientemente de si cumplo los topes de ingreso o patrimonio, pero realicé operaciones con paraísos fiscales. Entonces, digamos, son las dos condiciones o los dos casos en los cuales yo podría estar sujeto a presentar la declaración informativa. En torno al informe local, entonces igual vamos a tener dos condiciones para que yo cumpla o se van a dar dos casos o dos escenarios en los cuales yo voy a estar sujeto a cumplir con el informe local. El primero es que cumpla los topes para presentar la declaración informativa, ya sea de patrimonio o el de ingreso. Y el segundo es que tenga operaciones o un tipo de operación con mi vinculado económico sea superior a 2.117 millones. Si cualquier operación que yo realice con mi vinculado económico es superior a 2.117 millones, voy a ser sujeto a presentar el informe local junto con la declaración informativa. Y el segundo escenario es igual. Si yo realicé operaciones con paraísos fiscales y esta operación con paraíso fiscal es superior a los 470 millones, independientemente de mis topes de ingreso o patrimonio, voy a tener que presentar el informe local. Este informe local básicamente lo que busca es demostrar a la administración tributaria a través de la metodología de precios de transferencia que se está cumpliendo o que la operación que superó el umbral de los 2.117 de los 470 millones en caso de paraísos fiscales se encuentra a valores de mercado. El otro informe que tenemos que presentar o que van a estar sujetos a presentar los contribuyentes es el informe maestro. Y este informe maestro va atado a que yo tenga que presentar el informe local
y adicional pertenezca a un grupo multinacional. ¿Sí? Entonces, si yo pertenezco a un grupo multinacional y ya sé que tengo que presentar el informe local, debo también presentar el informe maestro. Con este informe maestro, lo que se busca es dar una visión general de cuál es la política que tiene el grupo económico en torno a cuatro sectores o cuatro aspectos específicos, que son financiamiento, intangibles, prestación de servicios y cuál es mi política cuál es mi situación ante las demás autoridades tributarias, si yo tengo acuerdos APAS con otras jurisdicciones. Y por último, es el informe país por país. Este informe país por país en realidad es muy raro que se presente en Colombia, lo que alrededor solo de 11 compañías lo presentan. Y lo deben presentar todas, en Colombia lo deben presentar todas las casas matrices que sean colombianas y que sus ingresos consolidados sean superiores a 81 millones de UETs. Si yo soy una matriz colombiana y mis ingresos superiores son a 81 millones de UETs, debo presentar el informe país por país. Ese es un caso. El otro caso es que la casa matriz me haya designado a mi Colombia como sustituta para presentar el informe país por país. Digamos, son los dos escenarios. Bueno, y existe otro en el caso tal de que Colombia haga parte de un grupo, el grupo consolide estados financieros y supere los 81 millones de VTs, que son alrededor de 750 millones de euros, y la casa matriz o, bueno, casa matriz sí no esté obligado en su jurisdicción a presentar el informe país por país. En ese caso, la obligación recaería sobre Colombia si ninguna otra jurisdicción ha presentado el informe país por país. Digamos que son los 5 informes principales que se presentan en Colombia en torno a las obligaciones de precios de transferencia. Siguiente, por favor. Y ahora, bueno, digamos, ya tenemos claro cuándo estoy obligado, cuáles son las obligaciones, y aquí vamos a hacer es como una serie de preguntas que yo debo hacerme antes de la presentación de la declaración de renta, digamos, para validar que todo esté check y que no vayamos a tener problemas posteriores una vez haya realizado la presentación de la declaración de renta. Entonces, primero validar si estoy obligado a cumplir con el régimen de precios de transferencia. Entonces, ¿cómo vas a saber si estoy obligado a cumplir? Aquí hay un punto importante y es, bueno, pues digamos, validar los topes. Eh, Primero validar si tengo operaciones con vinculados económicos, los topes, pero independientemente de los topes, la normativa colombiana es clara, donde si yo no supero los topes para presentar las obligaciones formales, sí existe un deber de que todas mis obligaciones que yo realice con vinculados económicos se encuentren a valores de mercado. Y esto es un tema que pasa mucho y es solamente nos enfocamos en cumplir con, velar porque cumpla con el principio de plena competencia cuando yo como contribuyente solamente supero los topes para presentar las obligaciones formales, ¿sí? Cuando las obligaciones son menores, generalmente se olvidan, pero eso no quiere decir que no se deban cumplir que no deban cumplir con el principio de plena competencia, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es identificar todas las transacciones que se hayan realizado con vinculados económicos o paraísos fiscales, ¿sí? Y aquí es muy importante poder tener una distinción de qué tipo de operaciones estoy realizando yo, ya sea con vinculados económicos o con paraísos fiscales, si son compra de bienes, prestación de servicios, qué tipo de servicios son, si son operaciones de financiamiento, si son transferencias de intangibles, o sea, poder determinar qué tipo de transacciones son, porque el que yo pueda determinar claramente qué tipo de transacción estoy realizando yo con mi vinculado económico me va a dar la facilidad para poder realizar el análisis y la forma en que se debe analizar ese tipo de operación. Sí, y esto también va muy unido al tercer punto, que es revisar si se cumple con los requisitos de deducibilidad de las operaciones realizadas. Sí, y en Colombia, y bueno, y en muchas jurisdicciones, el realizar operaciones con vinculados económicos y para que estos costos o gastos sean deducibles, deben estar atados al cumplimiento de ciertos requisitos.
Digamos, en el caso de la prestación de servicios, cuando se trata de importación de tecnologías, todo lo que tiene que ver con asistencia técnica, servicios técnicos, franquicias, regalías, deben tener unos contratos que deben estar previamente registrados ante la administración tributaria para que se cumpla con ese requisito de deducibilidad. Si no se tienen, digamos, si no se cumplen con esos requisitos mínimos que exige la normativa, no se podrán hacer deducibles en la declaración de renta, digamos, estos costos y estos gastos asociados. Esto pasa generalmente con todo el tema de importación de tecnologías, intangibles, regalías y operaciones de financiamiento. ¿Sí? El otro punto es conocer a fondo cuáles son las funciones, activos y riesgos que desarrollan cada una de las partes involucradas en la transacción. Y es que solamente no basta con determinar cuál es el monto de la operación, sino que es necesario para realizar un análisis de precios de transferencia, poder determinar cuáles son las funciones que desarrolla cada una de las partes que se desenvuelve en la operación, si hay activos, cuáles activos pone en la parte colombiana, cuáles utiliza la contraparte en el exterior y cuáles son los riesgos que asumen cada una de las partes, ¿sí? Teniendo en cuenta esta distribución de funciones, activos y riesgos, es que nosotros como asesores podremos validar cuál es la mejor forma de poder analizar las transacciones y buscar el set de comparables para el análisis de precios de transferencia. Y por último, tener toda la documentación que sustente el cumplimiento del principio de plena competencia. ¿Y esto qué es? Que si tenemos contratos, tengamos poder tener contratos, facturas y lo más importante, el análisis de precios de transferencia, que sustente que todas las obligaciones que yo realicé durante el ejercicio 2024 cumplen con el principio de plena competencia y, digamos, siguiendo estos pasos o revisando estas preguntas, vamos a dar por bien servidos de que vamos a realizar una presentación oportuna de la declaración de renta sin tener prejuicios futuros por temas de precios de transferencia. Y con esto ya termino la presentación y le damos paso al siguiente expositor, que es Diego Vázquez. Nos va a hablar sobre los sistemas integrales de protección de datos personales. Buen día. Siguiente slide, por favor. Bueno, de antemano agradecemos su presencia a este webinar. Ofrece la firma, pues este podrá servir de ayuda para todos ustedes en el cumplimiento de las principales obligaciones de orden normativo y en los distintos asuntos claves de las compañías. Si bien el objetivo de este webinar es poner de presente a ustedes, los asistentes, del calendario de vencimientos en materia legal, tributaria y otros asuntos, como pues ya lo han podido ver, resulta indispensable para el tema que yo les traigo dar un contexto general de lo que es el cumplimiento del sistema y la implementación de un sistema de protección de datos personales, el cual va muy de la mano de un principio que se denomina en esta materia principio de responsabilidad demostrada, el cual básicamente es una obligación, es un principio que se traduce en una obligación por parte de los obligados, así los llama la norma. ¿Quiénes son los obligados? Son las personas que recaudan los datos, ¿cierto? Que administran esas bases de datos. Básicamente estos responsables deben cumplir con toda la normatividad que tiene expedida bien la ley o reglamentariamente lo que ha hecho la Superintendencia de Industria y Comercio a lo largo de estos años. Como punto principal y previo a hablar de los vencimientos, que es uno de los temas claves o el eje de este webinar, se destaca la relevancia de la implementación y puesta en marcha de un sistema de protección de datos que cumpla de manera transversal con todas las necesidades de las compañías, ¿cierto? ¿Por qué se dice de un cumplimiento o se habla de un cumplimiento transversal? Porque resulta que el tratamiento de datos personales impacta procesos administrativos, procesos comerciales, como hace un momento lo exponía Carolina u Oscar, programas de cumplimiento, ¿cierto? Para
a manera de ejemplo, pues cuando vamos a conocer esas contrapartes, en asuntos laborales, de la seguridad social, en fin, son un sinnúmero de procesos internos de las compañías que se ven afectados por el tema de tratamiento de datos personales. ¿Y por qué se ven afectados? Porque una vez el órgano de control, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, advierta un incumplimiento, ya vamos a ver sobre qué pueden haber incumplimientos, pues toma unas medidas administrativas. Usualmente las asociamos con sanciones, pero no necesariamente la sanción es la pena más grave que se puede imponer a una compañía por el no cumplimiento de todo lo que se denomina también habeas data, ¿cierto? ¿Por qué no es el más grave? Porque también puede haber clausura o puede haber sellamiento o suspensión de la actividad comercial, que eso también implica un riesgo muy grande para las compañías. Entonces, para hablar de vencimientos, nosotros primero tendríamos que conocer cumplimiento, ¿cierto? ¿Qué debo cumplir? Y si bien no todas las entidades o todas las compañías, personas naturales, personas jurídicas, dependiendo de la calidad que por ejemplo las personas naturales tengan, se encuentren obligadas sí o no a registrar sus bases de datos ante el Registro Nacional de Bases de Datos que administra la Superintendencia de Industria y Comercio, pues debemos partir por lo elemental de lo que es la implementación de las bases de datos y un sistema, ¿cierto? Entonces, las compañías primero deben advertir si tienen una política de tratamiento de datos personales que cumpla con las exigencias normativas. Básicamente, identificar cuáles datos son tratados, porque qué es tratamiento, que se entienda al interior de cada sociedad, de cada compañía, de cada empresa, qué se entiende por tratamiento, cómo estoy haciendo ese tratamiento, qué uso le estoy dando a esa información, con quién la estoy compartiendo, cómo la estoy salvaguardando, qué derechos estoy protegiendo de esos titulares de los datos. Y a esto me refiero al ejercicio de los derechos que consagra la norma de protección de datos personales frente a los titulares. Por ejemplo, un reclamo, por ejemplo, una rectificación, una eliminación de un dato. Entonces, esto va de la mano, tanto los derechos como el ejercicio de esos derechos y las medidas que yo tengo al interior de la compañía para hacerlos efectivos. ¿De acuerdo? Como les indiqué hace un segundo, es fundamental que todo este engranaje esté funcionando de manera tal que cuando la administración, en este caso el órgano de supervisión, Superintendencia de Industria y Comercio, requiera a la compañía puede responder a cada uno de estos ítems, por llamarlo así, o a cada uno de estos asuntos y de manera completa puede entregar la información, porque muchas veces uno ve de respuestas a los pliegos que formula la superintendencia en asuntos de tratamiento de datos personales, una cantidad de normas y un relato inextenso de las explicaciones que dan de sus datos, pero no ofrecen información documental. Es decir, esos procedimientos no están documentados, esas políticas no están documentadas, las autorizaciones que sí o sí deben existir para el tratamiento de datos personales no están firmadas, no se puede demostrar que haya una autorización previa, expresa, como lo exige la norma de ese titular. Entonces, esto que les acabo de indicar es como la primera alerta, ¿cierto? No solo el vencimiento, sino la primera alerta que deben tener las compañías para determinar si tienen un buen sistema, un sistema sano de protección de datos personales que pueda brindar a la compañía frente a cualquier riesgo. Ahí sí podemos hablar de sanción. Ahora, ¿quiénes están obligados? Porque tratamiento de datos personales puede verse casi en cualquier compañía, ¿cierto? Por más pequeña que sea, tiene un par de trabajadores, tiene un par de contactos de proveedores, tiene accionistas o socios,
pero no necesariamente esto indica que deba ser unas bases registrables ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Una cuestión es que deba registrarse las bases de datos ante el registro público, y otra cuestión es que deban implementar un sistema de protección de datos personales. ¿Quién está obligado a implementar un sistema integral? Todos los que traten datos personales. Pero ahora, ¿quiénes están obligados al registro? Entonces, allí es donde nosotros vamos a encontrar la diferencia de los obligados a los reportes que más adelante vamos a hablar. Y básicamente son aquellas sociedades que tienen activos superiores a los 100.000 VTs. Entonces, tomamos como base la VT para este año, que es 49.799 pesos, lo multiplicamos por los 100.000 VTs, y si se encuentra dentro de ese marco, digamos, de ese tamaño, más que un marco, dentro de ese tamaño o de volumen de cifras, pues es una sociedad que sí o sí tiene que registrar allá sus políticas y registrar la compañía, registrar los procedimientos, si tienen un oficial de datos, cuántas bases de datos tienen, de cuántos registros se compone cada base, y todas las exigencias que uno puede encontrar al momento de registrar las bases de datos ante el RNBD. Ahora, llegando a punto de registros o de formularios que se deben presentar o de informes más bien, que se deben presentar ante la SIC, tenemos el primero, que son cambios sustanciales de la información reportada. Entonces, como ya sabemos quiénes son los obligados a reportarse o a registrarse en el RNBD, pues ya sabemos quiénes son los obligados, ¿cierto? Ahora, para entender este reporte, debemos entender también, o debemos comprender, diferenciar qué es un cambio sustancial de la información. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de unos cambios en las finalidades de las bases de datos, cuando uno ve que existen unos cambios en los encargados, en los canales de atención, en los datos por los cuales se compone una base de datos, o la modificación misma de una política, allí estamos frente a un cambio sustancial. Estos cambios sustanciales, una vez sean aprobados, porque claro, esto debe tener un procedimiento de aprobación. Usualmente, dependiendo de la compañía, pero están aprobados por su representante legal o con la participación de otros órganos, dependiendo de la estructura organizacional de cada compañía, pero una vez sean aprobados, pasan 10 días hábiles y estos cambios sustanciales deben ser reportados ante el RNBD, dependiendo del cambio que se dé. Yo debo hacer el cambio el ajuste en el Registro Nacional de Bases de Datos. Reportes de incidentes de seguridad. Esos reportes hay que presentarlos ante la Superintendencia de Industria y Comercio 15 días hábiles. Recordemos que los días que se encuentran en las normas se entienden hábiles, entonces dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del evento. Y básicamente, que es un reporte de incidente de seguridad, es el reporte o es el informe que se le entrega a la superintendencia frente a la vulneración de los sistemas de seguridad de la información dispuestos por el obligado. ¿De acuerdo? En Colombia hemos tenido muchos casos, algunas EPS, algunas entidades públicas en donde son víctimas de ciberataques. Allá pues básicamente lo que tienen que hacer es reportarle a la superintendencia que quién es el proveedor, de cuáles datos, cuál es el impacto que tuvo, pérdida de información, ¿cierto? Esa es la información que debe reportarse en incidentes de seguridad. Ahora, reporte de creación de nuevas bases de datos. Si bien esto también puede llegar a ser un cambio sustancial, una vez, digamos que la diferencia con un cambio sustancial es que cuando nosotros tenemos una nueva base de datos, esta obedece a un cambio general de la política.
en la cual antes se tenían 3 bases de datos, pensemos, y se ve en la obligación de crear una nueva base de datos, bien sea por el crecimiento de la compañía o las necesidades del negocio. Se crea una nueva base de datos, esa base de datos debe cumplir con todas las exigencias de la norma en cuanto a la finalidad de la base de datos o de los datos que son allí reportados, la calidad en términos normativos o el tipo de datos que son recaudados, ¿cierto? Entonces, una vez se cree la base de datos, tenemos 2 meses, que cuando hablamos de meses es mes completo, de fecha a fecha, para reportar esa nueva base de datos, es decir, generar la inscripción de esa nueva base de datos ante el registro. También cuando nosotros o las compañías realizan transmisiones o transferencias de bases de datos, transferencias internacionales, esta sí se debe reportar al momento de generar el reporte ante la superintendencia cada vez que se realiza pues dicha operación. Y en este punto sí tenemos algo muy importante que es el reporte de reclamos, y aquí podemos ver más de un tema, ¿cierto? Uno son los reclamos, pero también es la atención de esos reclamos en términos acerca de las solicitudes que pueden hacer los titulares de los datos personales. Es decir, que esto se estén cumpliendo a satisfacción dentro de los términos legales, porque claro, cuando nosotros vemos cifras de la superintendencia, por ejemplo, de lo que fue 2023, en torno o en punto de reclamaciones, la superintendencia interpuso sanciones de alrededor de 5.000 millones de pesos e emitió más de 2.500 órdenes administrativas con quejas relacionadas a datos personales. Por ello es muy importante que a hoy nosotros aún estamos en término de emitir ese informe a la Superintendencia de Industria y Comercio, bien sea si se recibieron o no reclamos de las bases de datos que se encuentran registradas o de las compañías que tienen obligación de reporte de sus bases de datos. Con esto termino. Cualquier pregunta, quedo muy atento. Muchas gracias. Diego, muchas gracias. Bueno, nuevamente, como se les dijo anteriormente, si desean alguna asesoría sobre alguno de estos temas, pueden escanear nuestro código QR. De igual forma, pueden ingresar a nuestra página web y contactarnos contáctenos y nosotros los contactaremos. Ya estamos a pocos minutos de finalizar nuestro webinar, el cual lo finalizaremos con con William, con William Oviedo, quien es nuestro gerente tributario y nos hablará sobre obligaciones tributarias. Les pido, por favor, si tienen preguntas, nos las pongan en el chat para que los últimos 10 minutos del webinar podamos contestar estas preguntas. Muchas gracias. Natalia, muchas gracias. Buenos días a todos nuestros colaboradores, clientes, amigos, seguidores. Muchas gracias a Felipe, muchas gracias por el webinar, la invitación al webinar anual de las obligaciones corporativas. Y vamos a hablar un poco durante estos 15 minuticos, 10 minuticos que tenemos rápidamente de estas obligaciones tributarias que deben cumplir las compañías sociedades en Colombia por el primer trimestre, dado que es el movimiento más certero que tienen que realizar las compañías operativamente. Para ello, expondremos rápidamente 3 ítems de los cuales buscaremos puedan tener claridad en cada uno de ellos. El primero de ellos son los vencimientos con relación a la declaración del impuesto sobre la renta. Sabemos que existen las obligaciones periódicas, mensuales o bimestrales o cuatrimestrales, como son las del IVA y demás impuestos, pero en este caso nos concentraremos en el momento fuerte trimestral de la declaración del impuesto sobre la renta. Posterior a ello, les haremos un análisis relacionado con los decretos emitidos en estado de emergencia, con los impuestos creados por el gobierno nacional, algunos tal vez podríamos decir revividos, entre comillas, porque no es así, pero bueno, ya lo hablaremos y finalizaremos con unos informes finales que
vale la pena recalcar que se deben emitir como certificar durante este primer trimestre. Para iniciar con los vencimientos y las relaciones de la declaración del impuesto sobre la renta para las compañías, sabemos que durante este primer trimestre se presentan tanto grandes contribuyentes como personas jurídicas no grandes contribuyentes. Para ello, los grandes contribuyentes, como bien saben las compañías, se sabe que se debe tener en cuenta que el primer pago se efectúa con antelación a la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta. Posterior a ello, los vencimientos y el pago de la segunda cuota se realizarán durante el mes de abril, en las fechas del 9 de abril al 24 de abril, con relación al vencimiento, con relación al último dígito del NIT. Las personas jurídicas y demás contribuyentes, sean medianas, medianas o pequeñas, o pymes, tendrán un vencimiento de declaración del 12 de mayo al 23 de mayo con sus respectivos pagos de esa primera cuota. Un concepto importante para nuestros clientes, que sabemos que hay varios que tenemos esta condición con presencia económica significativa, rápidamente un antecedente, la figura de la presencia económica significativa traída por el marco de los BEPS del pilar segundo de las economías digitales, la atracción de rentas a la fuente colombiana, lo que busca básicamente es gravar aquellas economías o multinacionales que tienen extracción de recursos en diferentes países sin presencia económica jurídica real. Para ello se crea la figura de presencia económica significativa, lo que busca gravar las actividades de economías digitales y venta de servicios a través de este tipo de economías digitales. Sabemos que tienen que estar inscritas en Colombia para poder presentar el impuesto. Traemos a colación las dos primeras obligaciones, el bimestre 1, que se cumple el 14 de marzo del 2025, y la declaración anual de presencia económica significativa, que sin importar el último dígito de verificación del NIT o el último dígito del NIT, se debe presentar el 22 de abril del 2025. Para nuestros clientes que sabemos que deben presentarlo, recordamos que es una obligación que ya debemos tener presente para preparar durante este primer trimestre del año. Conjunto con eso, un poco avanzando en los vencimientos, tenemos la declaración de activos en el exterior, sobre la cual se presenta conjunto a la declaración de renta, y no recordemos o no está de más recordar que esta se presenta por los activos efectivamente poseídos en el exterior, bajo el término de posesión, explotación económica definida por el Estatuto Tributario. Y tanto grandes contribuyentes como personas jurídicas deben reportar los activos en el exterior o deben declarar los activos del exterior. Traigo a colación las cuentas, al concepto de la DIAN que emitió en el 2024, entre diciembre y noviembre, sobre las cuentas por cobrar por importaciones. Nuestros clientes que tienen o realizan importaciones, cuando mantienen esas cuentas por cobrar después de 12 meses por relación al numeral cambiario que se establece en pagar la importación dentro de los 12 meses, si se presenta la declaración de renta, debe relacionar la cuenta por cobrar, perdón, la cuenta por pagar dentro del activo, dentro de la declaración actual de activos en el exterior. Importante. Bueno, la exógena gravable para el año 2024, grandes contribuyentes, la tenemos del 25 de abril al 13 de mayo y personas jurídicas 14 de mayo al 27 de mayo. Recordemos muy claramente que la exógena tiene que tener una relación intrínseca con la declaración de renta. Asimismo, como lo decía en un momento Julián, con las obligaciones de precio de transferencia, todas estas obligaciones tienen un cumplimiento de cruce respectivo por cada una de las operaciones que deben reportarse. Finalizamos para este primer trimestre con los certificados tributarios que deben emitir las compañías, puntualmente dos, uno de ingresos y retenciones y el segundo de retenciones en la fuente efectivamente. El plazo para emitir estos certificados corresponde al 27 de marzo del 2025. Recordemos que es responsabilidad del agente retenedor emitir el certificado, con lo cual, si no lo emite, debe incurrir en una obligación de no reporte de información el receptor de la misma.
bueno, acá finalizamos un poco las obligaciones de este primer trimestre en un mapeo general muy rápido para que se tengan en cuenta nuestros clientes, que ya sabemos se debe tener en cuenta la presencia económica significativa para aquellos y los demás grandes y pequeños y medianos que deben cumplir con las obligaciones de cumplimiento. En la mezquita, como muy bien saben, contamos con el equipo para hacer el acompañamiento en la presentación, tanto de información exógena como información de cumplimiento tributario. Para efectos, como se los dije en un segundo punto, de los impuestos creados en el marco del estado de conmoción interior, el decreto 0175 del 2025, que crea 3 impuestos puntualmente. Y en un momento dije crea entre comillas, porque lo que hace es nuevamente modificar la tarifa de timbre, o más bien modificar la tarifa para el impuesto de timbre nacional durante el año gravable 2025. Recordemos que esta tarifa estaba en el 0%, era progresiva y había quedado en el 0%. Lo que hace el decreto de estado de conmoción es un poco aplicar el fenómeno de la reviviscencia para esa tarifa y aplicar la tarifa del 1%. ¿Qué queremos traer a colación dentro de estos 3 impuestos que nos parecen importantes para nuestros clientes, colegas que presentan las actividades? El primero de ellos, el IVA. El IVA en los juegos de suerte de azar operados exclusivamente por Internet en el territorio nacional o desde el exterior. Acá lo que busca el Estado, el gobierno nacional, es incluir como hecho generador los juegos de suerte de azar operados por Internet, sin importar su presencia donde se encuentre. Y básicamente aquí traemos un poco también a colación la definición propia del hecho generador, porque el hecho generador no es per se jugar los juegos de azar ni apostar, sino que el hecho generador corresponde al depósito en dinero y el gobierno nacional incluye un nuevo término en materia tributaria que solo había sido mencionado por la DIAN en sus conceptos, que es incluyendo los pagos tanto en efectivo como en criptomonedas, ya dándole una connotación de valor de activo tangible financiero que para efectos tributarios ya se reconoció por parte de la Administración de Impuestos, pero le está dando esa connotación de pago por criptoactivos. Importante connotación que nosotros traemos a colación porque ya se están viendo las novedades de la nueva injerencia económica de este tipo de monedas virtuales. Pero lo que te quería mostrar a colación puntualmente es que el hecho generador no corresponde per se al juego o apostar, sino al depósito que hacen los jugadores a las plataformas en Internet para poder apostar, sin importar si esa apuesta o no va a realizarse o ese juego se va a realizar o no, el hecho generador se causa con el depósito y van a causar o van a trasladar la responsabilidad de agentes retenedores a estas plataformas para que cuando el dinero que quede para poder apostar corresponda ya a lo detraído por el IVA. La tarifa corresponde a la tarifa general del 19%, no vemos una tarifa diferenciadora, y cambia, eso sí, la base gravable sobre la cual se va a imponer el tributo. La base gravable va a corresponder al valor depositado dividido al 1,19 por el 19%, que es la tarifa general del impuesto sobre las ventas IVA. Importante también traer a colación el impuesto temporal a la extracción en el territorio nacional de hidrocarburos y carbón del 1%, y que nos genera a nosotros unos comentarios asociados al mismo, es que no lo determina geográficamente para el municipio o para el departamento donde se encuentra ubicado la conmoción interior del Catatumbo ni sus alrededores, sino para el territorio colombiano. Por ende, es un impuesto nacional que se aplica a todos los contribuyentes que tengan por actividades económicas la extracción de hidrocarburos y carbón al 1%. La tarifa aplicable es del 1%. Hay 2 hechos generadores, que el primero corresponde a la extracción de la primera venta y la primera venta o a la importación, perdón, a la exportación de los hidrocarburos y o carbón. Entonces, importante que se tenga en cuenta para aquellos contribuyentes que se dedican a estas actividades de hidrocarburos, es bueno que ya se vaya contemplando en los estados financieros para la proyección del 2025 este 1% adicional que se debe contemplar. Finalmente, el que le aplicamos ese denominado fenómeno de la reviviscencia, mal dicho, porque simplemente lo que se hace es aplicar la tarifa del 1% a un impuesto que no ha sido derogado, sino que tiene su tarifa al 0% y corresponde al impuesto de timbre nacional.
y corresponde a la tarifa del 1%. Anteriormente la última tarifa estaba en el 1,5%, ahorita el gobierno nacional la trae al 1% y destacamos lo siguiente. Corresponde a la suscripción de documentos entre personas jurídicas y o entidades públicas bajo sus instrumentos públicos que suscriban documentos bajo un valor superior del contrato de los 6.000 VTs. Y estos contratos, independientemente de que se celebren con personas que puedan ser exentas subjetivamente porque no cumplen otra capacidad de ingresos o patrimonio, se debe cumplir con ese impuesto a la mitad, lo dice textualmente la norma. Importante porque todas o la mayoría de los documentos, negocios jurídicos y operaciones que se van a celebrar durante este 2025 van a deber tener en cuenta el cálculo de este impuesto de timbre nacional, dado que su hecho generador no solo corresponde a la suscripción de nuevos contratos, sino también a la cesión de los contratos y a la renovación de estos mismos. Por ende, hay que tener en cuenta si es posible hacer un estilo de planeación. Con gusto nosotros hemos evidenciado que hay exenciones aplicables al impuesto de timbre, las cuales pueden caer en connotación a una exclusión del impuesto, como a título de ejemplo, lo podemos tener en cuenta cuando existe un contrato marco y sobre ese contrato marco hay contratos anexos, como puede ser presentarse en los casos de un contrato de colaboración general y contratos tipo específicos que se presentan anexos. Allí no habría lugar sobre esos anexos adicionales a presentar o a liquidar el impuesto de timbre nacional. Estos son los 3 nuevos impuestos que se crean a grandes rasgos. Por los tiempos no podemos entrar en mayor detalle, pero estos son los 3. Finalizamos con unos reportes adicionales. Si quieres, Natalia, me ayudas con la última diapositiva, que consideramos unos registros tributarios importantes también desde 2 perspectivas. El primero de ellos, la inscripción al régimen simple de tributación como medida alternativa de planeación tributaria para nuestros clientes que podemos efectuarles cualquier tipo de planeación o que quieran disminuir su carga por flujo de caja y que bajo los topes de operaciones y patrimonio puedan aplicar a ellos. Por ende, les recordamos que el último plazo o fecha aplicable para realizar la inscripción a personas jurídicas ya existentes con operaciones durante el año 2024 y anteriores es a más tardar el último jueves del mes de febrero del año grabable. Posterior a este término, no se podrá inscribir las personas ya existentes o personas jurídicas o naturales ya existentes al régimen simple de tributación. Un paréntesis muy rápido para las personas jurídicas que se constituyen durante el año grabable. Sí es posible aplicar al régimen simple de tributación sin tener en cuenta esta fecha, porque de inicio de año se puede aplicar, o más bien de inicio de operación, de nacimiento de la persona jurídica. Y recordamos un poco esa resolución 164 del 2021, donde establece las obligaciones relacionadas con el RUB o el Registro Único de Beneficiarios Finales, donde corresponde ya a las entidades no solo haber reportado, sino verificar una actualización de la composición financiera de cada una de las compañías. Pues si esta llega a cambiar, le corresponde a las compañías dentro de los meses de enero, abril, julio y octubre realizar dicha actualización si durante el transcurso del 1 de enero de cada mes de esas fechas de enero, abril, julio y octubre perciben la existencia de cambios en la composición accionaria. Importantísimo acá un punto relacionado y lo relacionamos directamente con las obligaciones corporativas porque emanan de una misma obligación jurídica internacional y es aquí existe un deber de debida diligencia por parte de las administraciones corporativas y ese deber de debida diligencia tiene que ser probado o tiene que tener documento soporte probatorio que permita acreditar que la debida diligencia se hizo en correcto término y no se está ocultando al beneficiario final real. Con estos 3 grandes puntos, sabemos un poco la rapidez, esto amerita un webinar completo, pero traemos un poco las novedades y el primer trimestre de obligaciones que se deben cumplir en materia tributaria. No sin antes finalizar con uno último que no lo tenemos acá en la presentación, pero vale la pena que se tenga en cuenta que para la declaración de renta del año grabable, aquellos contribuyentes, incluso a algunos de nuestros clientes,
debe tener en cuenta la tasa mínima de tributación, aquella que en virtud del Consejo de la sentencia del Consejo de Estado, o más bien del auto, porque no es sentencia, del auto que decreta la suspensión de un concepto de la DIAN sobre la tasa mínima de tributación, la utilidad contable no se debe, o más bien se debe reconocer de acuerdo a su literalidad y a su depuración contable y financiera, como lo que corresponde cuando existe un resultado positivo y no negativo, como se tenía interpretado anteriormente. Esto para efectos de realizar el cálculo de la tasa mínima de tributación en caso de que llegue a existir impacto. Y es importante que se tenga en cuenta que a la fecha sigue suspendido. Lo que nosotros consideramos es que seguramente se va a declarar la nulidad del concepto, por lo menos de esas partes del concepto, sobre la cual el cálculo de la tasa mínima de tributación no puede ser sobre la pérdida. Con eso finalizamos un poco todas las obligaciones en materia tributaria. Agradecemos mucho el espacio. Natalia, muchas gracias. Felipe, por la invitación. Cualquier cosa que necesiten, estamos al tanto. William, muchas gracias a ti por tu intervención. Ahora, agradecemos el tiempo de ustedes en este webinar por acompañarnos y para nosotros mejorar cada día, agradecemos su retroalimentación. En este momento encontrarán en el chat un link que los llevará a un formulario donde podrán evaluar el evento y con esas respuestas nos ayudarán para mejorar nuestras sesiones. De igual forma, acá están nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X, LinkedIn y YouTube. En YouTube van a encontrar en los próximos días este webinar grabado, el cual ha sido grabado durante el tiempo. Y ahora, de igual forma, acá les dejamos nuestros contactos, pues mi teléfono y mi correo electrónico, el contacto de Felipe Suárez, que es nuestro gerente jurídico, y el contacto de William Oviedo, que es nuestro gerente tributario. Entonces ahora pasamos a la sesión de preguntas, en donde nuestros especialistas que estuvieron el día de hoy nos van a apoyar en la resolución de estas. La primera pregunta que nos hacen es: buenos días, por favor, los requisitos de los obligados a reportar bases de datos al RNBD. Hola Natalia. Bueno, como trayendo un poco de, digamos, de lo que ya se explicó, hay que diferenciar dos asuntos. Y uno es quiénes son los obligados a cumplir con la ley 1581, que en términos generales es el marco de protección de datos personales o del derecho de habeas data, y entonces son todas aquellas personas jurídicas que traten datos de personas naturales, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se constituye una base de datos, así sea pública o privada, la entidad, cuando se constituyen bases de datos, esas bases de datos deben cumplir con una normatividad específica frente a lo que es unas políticas, unos procedimientos o unos avisos de privacidad y unos consentimientos. En algunos sectores lo llaman consentimientos informados, o para efectos de la ley 1581 son avisos de privacidad, ¿cierto? Las autorizaciones que se emiten para el tratamiento de datos. Por un lado. Por otro lado, debemos identificar que, ahora, marco normativo de eso, ley 1581 de 2012. Finalmente, en el 2018, circular 003 y decreto 090 también del 2018, me indican quiénes son los obligados a reportar. Como se indicó, sociedades y personas sin ánimo de lucro. Entonces, a eso hay que hacerle un análisis bien detallado. Son las sociedades y personas sin ánimo de lucro y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos superiores a los 100.000 VTs. Entonces, ellos son los obligados a generar el reporte ante el Registro Nacional de Bases de Datos. Vale, Diego, muchas gracias. ¿Las propiedades horizontales están obligadas a remitir las bases de datos? Como te digo, lo que indica la norma son dos grupos en general, y uno son personas, sociedades y entidades sin ánimo de lucro. Por lo tanto, todo lo que no esté allí cobijado no está obligado. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno,
hay que remontarnos un poco a lo que estaba pasando en ese momento y entonces la Superintendencia de Industria y Comercio inicialmente indicó que todos los obligados tenían que reportar sus bases de datos y entonces todas las compañías, entidades sin ánimos de lucro, en general, entidades públicas comenzaron a generar su registro ante el RNBD. Posteriormente, con el decreto 090 mencionado, se identificó cuáles eran los obligados del reporte, no del cumplimiento de la ley 1581, sino del reporte de las bases de datos, en los términos ya indicados. Ahora, ¿qué pasaba con esas personas jurídicas, con esas entidades sin ánimo de lucro y demás que habían registrado sus bases de datos? Lo que dice hoy la norma es que si bien pudo haber generado el registro o el reporte ante el RNBD, no se encuentran obligados a generar los reportes periódicos. ¿De Vale, acuerdo? Diego, muchas gracias. Bueno, Bueno, la siguiente pregunta es de Diana y nos pregunta, si no se tuvo operaciones con la vinculada porque se encuentra en suspensión temporal por decisión de la casa matriz debido a la situación financiera, ¿se deben presentar los informes de precios de transferencia? Julián. Hola Diana. Bueno, aquí lo importante es validar si durante el ejercicio grabable 2024 no hubo ningún tipo de operación, ¿sí? Generalmente en los reportes nosotros, valga la redundancia, reportamos las operaciones de ingresos, costos y gastos, ¿sí? Pero muchas veces se generan operaciones por cuentas de balanza, ¿sí? Tendríamos que validar. Si no hubo ningún tipo de operación, ni de ingresos, ni de costos, ni de gastos, ni operaciones por cuentas de balance, no tendríamos que presentar ningún reporte, a excepción de la notificación país por país. Vale, muchas gracias, Julián. Bueno, la pregunta de César es para William. Buenos días, me gustaría preguntar si la obligación tributaria de reporte de beneficiarios finales deben presentarlos todas las empresas y si hay topes de presentación. Bueno, el registro único de beneficiarios finales, el RUP, se debe reportar por todas las sociedades en Colombia. Es una obligación internacional incorporada en Colombia, como les manifesté anteriormente, por ende sí debe ser cumplida por todas las sociedades. Lo que se debe hacer un examen es, el tope no es de ingresos o patrimonio de la compañía, sino el tope debe ser relacionado con los accionistas y es determinando cuál es la participación y porcentaje que tienen dentro de esa sociedad. Entonces, dentro de la debida diligencia, hay que hacer un análisis correspondiente y la norma o la resolución 164 del 2021 nos abre en dos esa debida diligencia y es respecto del capital y respecto del control de las decisiones de la compañía. Entonces creo que con eso damos una respuesta a la pregunta. Vale, de igual forma hay otra pregunta y es, cuando se habla de declaración de activos en el exterior, se refiere a exportaciones, o sea, cuentas por cobrar. Usted mencionó importaciones y estos son pasivos en el exterior. ¿Hay que reportarlos también? No, y ahí para hacer claridad, la DIAN emitió el concepto ahorita en enero del 2025, estableciendo que cuando la sociedad colombiana realiza exportaciones y esa exportación no se canaliza o no se paga automáticamente, esa cuenta por cobrar hacia el exterior se reporta como o dentro de la declaración anual de activos del exterior. Digamos que ahí por la aceleración dentro de la finalización de la presentación hubo un poco de la confusión, pero la claridad es esa dentro del concepto. Muchas gracias, William. Y esta pregunta final, para finalizar, es el plazo máximo para emitir certificados debería ser el 31 de marzo, es el último día hábil del mes de marzo, para que a Felipe si nos colaboras con la respuesta. Esa pregunta es de los certificados tributarios que hablaba William. Sí. Ah, vale. Ahí para hacer precisión, ya dice María Teresa, dice, debería ser. Claro, una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser, ¿no? En materia jurídica sabemos que la norma establece unos términos y esas declaraciones o esos certificados son una obligación que tienen las compañías de emitir en esa fecha. Una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser. Estamos dentro del el marco jurídico legal de las obligaciones tributarias que corresponde a cuándo tiene que emitirse o hasta cuándo se debe cumplir con esa obligación. Vale. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Felipe, William,
Diego, Julián, Carolina, Oscar, por acompañarnos el día de hoy en este webinar. Gracias a las personas que asistieron, se conectaron y estuvieron presentes en todo el webinar. De igual forma, como les confirmamos al inicio, vamos a enviar estas memorias a sus correos electrónicos para que las tengan. Y como les dijimos anteriormente, nos pueden contactar por medio de nuestra página web, por el código QR que les compartimos anteriormente. De igual forma, en la página web está mi celular o mi correo electrónico si necesitan alguna asesoría de nuestros especialistas. Les damos las gracias por haberse conectado y les deseamos que tengan una feliz semana. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, Estén muy hasta bien. luego. Hasta luego a todos. Muchas gracias.